Maru, ¿me podrías responder respecto a tener un padrino? En mi caso, que soy mujer, porque sabes que me llamó la atención algo que dijiste en la charla, que al reunirte con tu padrino y trabajar el programa, mejoró también la relación de pareja con tu esposo. Eso me llamó mucho la atención. Norma. Ok, Norma, mira. em, Hay una tradición o ha habido una tradición en los grupos de 12 pasos que comenzó en Alcohólicos Anónimos, por lo que yo sé, que les sugería a los hombres que apadrinaran hombres y a las mujeres que amadrinaran mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, no es infrecuente que cuando uno deja de usar una sustancia, inmediatamente siente deseo de usar otra. Es decir, esto tiene que ver, y es una explicación que a mí me ayuda mucho, me ha ayudado mucho, cómo funciona la adicción. La adicción no es el problema en sí. El problema en sí es la incapacidad de saber vivir. Entonces, uno usa porque uno no sabe cómo vivir. Y como no sabe cómo vivir, no sabe cómo administrar sus sentimientos, no sabe cómo relacionarse con otras personas, no tiene límites amorosos y saludables, etcétera, ¿verdad? No desarrolla una identidad propia, etcétera. Entonces, como esa es una experiencia muy dolorosa y es solamente humano que uno trate de mitigar eso. Y entonces, en algunas personas, ciertas sustancias y ciertos comportamientos tienen una propiedad adictiva. Y entonces la persona comienza a usar eso y al principio la sustancia o el comportamiento, y cuando digo sustancia puede ser el alcohol, puede ser una droga, puede ser un alimento, puede ser eh, un fármaco. Y cuando digo comportamiento, puede ser, por ejemplo, apuestas compulsivas o pornografía o uso de internet o uso de los medios sociales que se han vuelto una adicción hoy en día, una adicción que está, que es difícil de detectar, ¿no? Y que casi los electrónicos que utilizamos para los medios sociales pueden ser muy adictivos, en fin. Entonces puede ser una sustancia o un comportamiento que uno usa de una manera compulsiva, uno usa de una manera que uno sabe que no debería estar usando de esa manera y ahí tenemos la intuición de que eso no debería ser así, pero entonces no podemos parar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Bueno, porque no es raro, por ejemplo, que un comedor compulsivo, cuando es abstinente, se cambie a las compras compulsivas. Se cambia de la sustancia, los alimentos compulsivos, a, por ejemplo, el azúcar es muy adictiva. Entonces, entre comedores compulsivos hay muchos adictos al azúcar. Entonces, paran de consumir azúcar y empiezan a hacer compras compulsivas. Cambian la sustancia por un comportamiento. En Alcohólicos Anónimos, parece que la gente, cuando empezaron los grupos mixtos, los grupos combinados de mujeres y hombres, eh, esa imposibilidad de usar, de seguir usando alcohol para resolver la incapacidad de vivir, mutaba a la necesidad de usar otra cosa. Y al haber grupos mixtos, entonces empezaba a haber eh, relaciones y entonces que se confundían con romance o que se convertían rápidamente en la posibilidad de usar el romance o el sexo en lugar del alcohol. Entonces, en la época en que Alcohólicos Anónimos empezó a popularizarse, la heteronormativa era la regla. ¿Qué quiere decir la heteronormativa? Bueno, quiere decir que la creencia de que todo el mundo es heterosexual era la regla. Entonces, con una creencia heteronormativa tiene sentido que para evitar confusiones románticas o posibilidades de que algún padrino se quiera aprovechar de una ahijada o que una madrina se quiera aprovechar de un ahijado, si concebimos que todo el mundo es heterosexual, entonces tiene sentido que hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero hoy en día sabemos que no todo el mundo es heterosexual. E incluso sabemos que la sexualidad es muy amplia, muy compleja, que existen personas que son bisexuales, que pueden sentirse sexualmente y románticamente atraídas por ambos sexos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, las personas que son bisexuales no tienen derecho a la recuperación ni a usar eh, la herramienta de amadrinamiento, padrinamiento. Entonces, esa norma rápidamente caducó.
En el libro grande no hay nada que diga que hombres tienen que apadrinar hombres y mujeres tienen que amadrinar mujeres. Eso fue una regla que se basó en la heteronormativa. Hoy en día sabemos que la herramienta de amadrinamiento y apadrinamiento es muy importante que se use dentro de una red de recuperación. Es decir, si yo voy a tener una madrina o un padrino, es importante que lo haga y al mismo tiempo tenga otros compañeros de recuperación, de tal manera que si yo siento algo extraño en mis sentimientos hacia mi padrino, o si mi padrino siente algo extraño en sus sentimientos hacia mí, entonces que podamos discutirlo con nuestra red de recuperación. La honestidad es súper importante y la heteronormativa no nos pone a salvo de que deseemos usar otras sustancias, incluyendo el romance y el sexo, dentro de la relación. Entonces, bueno, espero que eso te conteste, Norma. Yo me gustaría contar un poco más sobre la relación con mi padrino, que es un señor mayor y que es muy tradicional. Al principio él se opuso. Él me dijo, no, yo no madrino mujeres. Y yo le dije, sí, pero es que yo estoy desesperada. Yo he buscado aquí quien me madrine, le preguntaba hasta al gato, le preguntaba a gente que yo no, preferiría que no fuera mi madrina, pero que estoy rendida a la posibilidad que necesito a alguien que no esté en mi cabeza para que me camine a través de los pasos. Y no, en el tiempo en que yo comencé a buscar madrina aquí, Norma, hace 12 años, en el 2009, estamos en el 2021 en este momento que yo grabo esto, era muy difícil encontrar madrinas en codependientes anónimos en la localidad en la que yo estoy. Y creo que no estoy sola porque yo he madrinado gente en otras localidades y me han dicho lo mismo. Paulatinamente, yo creo que tiene el hecho de que la literatura no solamente la literatura, sino específicamente el libro grande de Alcohólicos Anónimos ha permeado el programa de CODA y lo estudiamos en el programa de CODA. Eso ha hecho que cambiemos nuestra perspectiva y que comprendamos que es muy difícil recuperarse si no hacemos servicio y el servicio más alto que existe es el amadrinamiento y el apadrinamiento. Entonces, en ese momento yo le dije, estoy desesperada, ¿por qué no hablas con tu poder superior? Y me dice, porque yo creo que eso no es prerrogativa que tú me digas así que no. Entonces él me dijo, no, es que tú me caes mal, es que tú eres una persona muy controladora. Le dije, justamente, si el control es la sustancia que uso como codependiente. Tú le dirías a un alcohólico que no lo vas a apadrinar porque bebe mucho, porque no controla su bebida. Entonces, él es una persona muy espiritual y él hizo una consulta con su poder superior y a pesar de que él, como persona, no quería apadrinarme, él lo hizo. Y yo recuerdo que en un cierto momento, él me puso como condición que yo no, o sea, como que él era mi padrino, pero que yo no podía decirlo en los círculos de recuperación. Y yo recuerdo que yo le dije que no, que eso para mí era inaceptable. Es más, para mí fue un choque muy grande. Yo le dije, pero es que me siento como una amante. O sea, ¿cómo me vas a decir eso? Que tú eres mi padrino, pero no se puede saber. Entonces lo pusimos en oración. Él no quería dejar la relación en ese momento, yo no quería dejar la relación, pero la condición de él es que no se supiera. Y yo le dije, yo no puedo aceptar esa condición. Los secretos son absolutamente tóxicos en la recuperación. Y yo recuerdo que pasamos como casi 2 semanas en oración. Yo le dije, si esa es tu condición, tú no puedes ser mi padrino, porque yo no puedo ser tu ahijada en secreto. Y nosotros aquí asistimos hay una institución que es muy prestigiosa y muy conocida en la desintoxicación de alcohol y drogas y en la recuperación de esas dos adicciones que se llama Hazelden. Y es además una editorial. Milo Divite ha publicado la mayor parte de sus libros con Hazelden. Y ella, en esa institución, ellos dan un domingo de charlas. Y yo me acuerdo que mi padrino y yo estábamos en ese conflicto y fuimos a escuchar una charla en Hazelden que hablaba exactamente del dilema de la heterosexualidad y del dilema del amadrinamiento y del apadrinamiento, pero fue una cosa como que el poder superior nos estaba contestando a través de la voz de ese orador. Fue una cosa, los dos terminamos la charla llorando. Fue una cosa muy, muy conmovedora, muy hermosa y muy clarificadora. ¿Cuál es la razón de la regla hombre con hombre, mujer con mujer? La heteronormativa. Y la heteronormativa es una falsedad, eso no existe. La sexualidad humana y
y la identificación de género es muy diversa. Y los programas de 12 Pasos son programas de libertad que tienen que ir creciendo con el crecimiento espiritual de la humanidad, digo yo. Ya por último, en relación con el comentario que yo ni siquiera me di cuenta que dije eso, pero es cierto que desde que yo estoy con mi padrino, la relación con mi esposo ha mejorado muchísimo. Fíjate, mi padrino es una persona, él es divorciado. Se divorció antes de entrar a Alcohólicos Anónimos hace más de 40 años. Y él ha tenido otras parejas, pero él actualmente está soltero. Y él dice que él no quiere estar en pareja, que él no quiere em, tener una pareja en este momento, a menos que esa sea la voluntad de su poder superior, y en cuyo caso su poder superior se lo tiene que demostrar así muy, muy claramente. Entonces, cuando yo tengo dilemas con mi esposo y voy a él, él siempre me dice, Maru, acuérdate que yo te puedo decir lo que no se hace, no lo que se hace. Entonces, el humor es un elemento muy sanador y aligera mucho las cosas. Yo he escuchado que en AA se dice, nos tomamos nuestra vida ligeramente y nuestros dramas ligeramente y nos tomamos el programa en serio. Y yo digo, a veces en CODA hacemos lo contrario, nos tomamos nuestra vida muy seriamente y el programa a la ligera. Quizás la dirección correcta sea la de los alcohólicos anónimos con eso, pero bueno. Siempre que yo le digo algo, que tengo un dilema en relación con Brad, él con mucho humor me dice, recuerda que yo te puedo decir qué no hacer. Recuerda que yo soy experto en echar a perder una relación y en estar soltero. Esa historia de estar en pareja es más allá de mi rango. Sin embargo, él es un hombre y él es un hombre heterosexual. Entonces, su perspectiva siempre me ayuda mucho a entender cómo piensa un hombre heterosexual, aunque él es mayor, bastante mayor, podría ser incluso el papá, creo yo, de mi esposo. em, Su perspectiva me ayuda. Y finalmente, lo que más me ayuda a mí de mi padrino es la manera como él canaliza la voluntad de mi poder superior para mí, cómo canaliza la sabiduría de los programas de 12 pasos en la forma como él me dice lo que él haría. Él nunca, nunca, nunca me dice qué hacer. Él me dice lo que él haría. Y él me ha dado consejos valiosísimos, como por ejemplo, em, habla con Brad, Brad es mi esposo, habla con Brad cuando recuerdes por qué te casaste con él, no cuando estás herida, no cuando él ha rozado tu herida y estás que lo espellejas. Me dice, no, ese no es el momento para hablar con Brad. Habla con él cuando recuerdas por qué lo quieres. Y yo he compartido esa recomendación que es muy, muy sanadora y sé que algunas codependientes les cuesta muchísimo poner eso en práctica porque los buenos momentos se atesoran de tal manera que no se quieren echar a perder con una discusión difícil. Pero no hay intimidad sin discusiones difíciles. Entonces, Coda tiene excelente literatura, ya esta respuesta va extremadamente larga y no quiero extenderme más, pero Coda tiene excelente literatura en cuanto a comunicación, comunicación asertiva, negociando los límites, ese tipo de cosas. Y finalmente, de lo que se tratan, y con esto vuelvo en círculo completo a lo que dije y repetí en mi charla muchas veces, los límites no son sobre lo que va a hacer la otra persona, sobre lo que siente la otra persona, sobre lo que piensa la otra persona que yo no puedo saber de ninguna manera. Los límites son sobre lo que pienso yo, lo que siento yo y lo que voy a hacer yo para actuar de acuerdo con los principios y no las personalidades. Espero que eso te conteste la pregunta, Norma, y muchísimas gracias por ella.